Hola chicos, buenas tardes. Pues bueno, fue un día atípico. Sí llegaron los señores de la cisterna aquí a ayudar a lavarla, pero pues ya llegaron bien tarde. Así que de todas maneras, aunque hubiera quedado de ir, no hubiera alcanzado a llegar porque pues tengo que abrirles aquí y estar aquí. Entonces espero que se encuentre bien. Feliz 10 de mayo y a sus mamás, a las mamás que ya no están con nosotros. Y espero que tengan buen día, aunque va a ser el más caliente del año. Pues me arranco, chicos, de una vez voy a ponerla, a compartir pantalla para poner la PowerPoint, esperando que, pues eso ayude un poquito. El contexto del yoga es muy, muy grande. Yo tengo ya 25, 24 años estudiando y no he parado y pues no, apenas así como que vislumbro la punta del iceberg de todo lo que en realidad es el yoga. Entonces, pues vamos a empezar aquí, ¿verdad? Bueno, no con esta. Ay, no, espérenme, esa tampoco es. Esa es la chiquita. Muy bien. Permítanme tantito. Entonces, déjenme ver cuál era. No va a ser este, no. Ahorita la encontramos. Aquí está. Muy bien, es que la había preparado y bueno. Miren, cuando las personas tienen interés en realmente estudiar yoga y no nada más practicar asanas, es muy importante darles contexto, porque como les digo, es muy amplio. Entonces, pues para que lo vean que sí va a aplicar en su vida y que sí va a tener un impacto en su cotidianeidad, se les dice que el yoga pues tiene herramientas y sí las tiene, ¿verdad? Las herramientas del yoga para la salud física y mental. Entonces es una disciplina y una filosofía que, al igual que el budismo y otras disciplinas ancestrales, no ligaban realmente el ejercicio físico solo con el ejercicio, como probablemente lo llegaron a hacer los romanos o cuando las olimpiadas empezaron, ¿no? Que era la destreza física a toda su potencia, etcétera, sino que realmente lo aplicaban con el desarrollo de, pues, las cualidades de la mente. De hecho, bueno, pues sí hay, se llamaba Junio algo, el filósofo griego que dijo que, mente sana en cuerpo sano. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Nos hemos fijado muchos deportistas o personas que se dedican por entero a estar perfectos y se cuidan su nutrición y van a entrenar todos los días, 3 horas, que no necesariamente es cierto que tienen una mente sana. Sí es la mayoría, pero no todos. Entonces, se les explica eso precisamente, el yoga sí es para la salud física y mental en la medida en que tú te involucres en el estudio de los conceptos filosóficos y su reflexión y que te sirva para tu autoconocimiento, no para compararlo con otras personas o decir, ay, esto que está diciendo el profesor lo necesita mi tía Chonita. A mi hermana le caería súper bien escuchar esto. Es de ti para ti. Porque eso te va a dar claridad y entonces vas a poder tener más empatía con las otras personas al escucharlas, porque tú ya te has escuchado. Entonces, si se fijan en todas las clases, les digo, escúchate, escucha tu cuerpo, siente, etcétera. ¿Qué es yoga y cuáles son sus beneficios? Bueno, estos se los pongo porque yo creí que no iba a ser tan difícil. Acostumbrado uno que está en el mundo del fitness a que las cosas son un poquito más rápidas. Una vez que ya tú tienes cierta formación, un tronco común de anatomía, fisiología, etcétera, pues te arrancas con la certificación de spinning que dura un fin de semana, con la certificación de pilates que a lo mejor durará 80 horas, etcétera. Pero en realidad para el yoga eso es muy poquito, no alcanzaría uno ni siquiera a incorporarlo a su vida. Entonces por eso les puse esto de que aprender a volar exige muchas horas de suelo porque
No les miento, cuando empieza uno a practicar yoga, también hay desencanto y un poquito de frustración, como que tus expectativas eran diferentes y resulta que no era lo que tú creías, entonces hay decepción también a veces, pero si le sigues, siempre vas a ver algo valioso que digas, me voy a seguir con el yoga, que fue lo que me pasó a mí, no imagínense, de tanto fitness. Al principio no me hacía mucho sentido las cosas, pero conforme fui conociéndome, me di cuenta que era realmente algo que necesitaba urgentemente en mi vida. Bueno, entonces un poquito así, muy poquito el contexto. Primero es la filosofía Vedanta, de ahí se desprende mucho del conocimiento del yoga, de Vedanta. ¿Y qué era el Vedanta? Era una filosofía que era para renunciantes, es decir, si tú querías estudiar Vedanta, tenías que renunciar a muchas cosas. Por ejemplo, a los placeres, al placer sexual, al placer en la comida, este, a no tener hijos, porque era pues dedicarte enteramente al estudio de los textos de Vedanta. Y así era, no aceptaban mujeres, no creo que les sorprenda, pero en muchas culturas el mundo ha sido muy de hombres, ¿verdad? Patriarcal. No cuerpo, no placeres, y data de entre 3000 y 5000 años antes de Cristo. Es una filosofía que tiene que ver con todo en la vida, toda la observación del organismo, de la mente, de las células, de las neuronas, del carácter, de muchas partes que nos conforman porque no somos seres sencillos, somos seres complejos. Y en el Vedanta se establecían todas estas como partes que nos conforman. Quiero decirles que no hay muchos textos de Vedanta, no los van a encontrar porque antes el conocimiento se pasaba de forma oral, así se hacía. Entonces, pues se juntaban a los que iban a estudiar y el profesor empezaba a decir lo que le había dicho su profesor, repitiéndolo. Había alumnos, obviamente, como todos, más aptos, ¿no? Y otros no tan aptos que pues simplemente ya dejaban de ir. Entonces, realmente los profesores buscaban discípulos, no alumnos. Porque un discípulo, ¿quién es? Es el que está dispuesto a disciplinarse. De ahí viene la palabra discípulo. Entonces, los que no estaban dispuestos a disciplinarse en este contexto, pues simplemente los dejaban ir. A lo mejor se volvían comerciantes o se volvían guerreros. Entonces, no es que estuvieran mal, ¿no? Nadie los estaba criticando, simplemente no estaban dispuestos a disciplinarse en esta práctica. Pues muchos años después se dieron cuenta algunos de los filósofos que no tenía sentido, por ejemplo, renunciar a los placeres, porque ellos decían, bueno, si este creador universal nos dio los sentidos, que tú puedas percibir las cosas hermosas, los olores bellos, los sonidos también, que tú puedas sentir placer a través del cuerpo, pues debe haber tenido, pues alguna meta. Entonces dijeron, ¿qué tal que este ser universal nos regaló eso para que precisamente vivamos ese mundo y podamos observarlo y aprender de él? Entonces siempre es confusión que dicen, ay, el tantra yoga es el sexual. No, el tantra yoga no es sexual, eso es completamente equivocado. Simplemente, como ya se incluía al cuerpo y los placeres, pues se desarrolló toda una filosofía de práctica que tiene que ver con esto, ¿no? Que es ay, se me olvida siempre el nombre, pero era como estudiar, por ejemplo, cuántas maneras había de tener el orgasmo, y cómo ese pequeño momento en que en el orgasmo te conectas con algo que está fuera de ti o dentro de ti y que ya no tiene que ver con otras cosas. En ese momento te olvidas de todo, ¿no? En el momento del orgasmo es un éxtasis en el que ya estás como entre dos mundos, ¿no? Entre este mundo y otro que no conoces. Exactamente para eso eran pues estas prácticas y este desarrollo de tantas herramientas
para empezar a buscar cada vez más ese momento de éxtasis que te lleva a la trascendencia, porque allá ya no hay sufrimiento. Cuando tú estás ya trascendido, aunque estés en este mundo, ya no estás sufriendo ni apegado al sufrimiento. Entonces, este es algo difícil de explicar. Entonces, aquí sí se incluían los sentidos y por eso en las prácticas del tantra hay tantas herramientas. Por ejemplo, los masajes con aceites esenciales formaban práctica del tantra, el canto de los mantras, que es muy rico, también forma parte de estas prácticas de tantra. ¿Qué más? El uso de los ingredientes, de las especias, por ejemplo, para lograr ciertas cosas. También el cuerpo es un vehículo en el Tantra y es posterior al Vedanta, porque les digo, había esta como ya falta de, de unión a lo mejor entre los Vedantas, los Vedantines, que eran los filósofos de Vedanta, y los que empezaron a tomar el Tantra. Y bueno, después, cuando ya empezó a haber textos escritos, que más o menos a Patanjali, que es el filósofo que casi todos seguimos, que no es el único, ¿eh? No es el único, pero es el que se ha llegado a occidentalizar más y se ha traducido más. Y su lenguaje con el que traducen es como muy amigable a que lo entendamos nosotros. Hay otros filósofos que dices, ¿qué está diciendo? No entiendo nada. Pero bueno, antes la tradición era oral y se pasó a la palabra escrita gracias a Patanjali. Y él lo sistematizó. O sea, sí, ya él empezó a poner como cada cosa en su lugar para poder estudiar muy bien y además, pues que cada quien se dirija hacia el sendero del yoga que le inspire más. Y decía un maestro budista que tengo, si te ayuda a ser mejor persona y a aportar algo a la humanidad, entonces dale por ahí, ¿verdad? Si no te ayuda a ser mejor persona y haces daño a los demás, entonces quiere decir que por ahí no es. Aquí se incluyó también ya el estudio de la mente en compartimientos y pues Patanjali está entre Vedanta y Tantra. Tampoco está muy definido cuándo empezó Patanjali a sistematizar y a hacer sus libros escritos. Luego viene, de hecho, está muy rara la historia de Patanjali porque la ponen como una fábula de que su mamá quería estar embarazada y de repente llegó un pez que en realidad era una deidad y entonces la embarazó y que de ahí nació Patanjali. Entonces, en la India, al igual que en la mitología griega, hay unas historias fascinantes que de una manera muy fantástica explican la creación y muchas otras cosas. Pero bueno, los tres libros que escribió Patanjali o textos que escribió Patanjali eran acerca de gramática y por eso el sánscrito sigue siendo un idioma tan presente en muchas partes y es muy hermoso, muy poético, incluso la letra, todo es muy artístico, muy sutil, muy refinado. Luego está el de Ayurveda, que es la medicina de la India, que eso es también otro show. A veces vislumbramos en Casa Yoga, sí tenemos dentro del programa en yoga y en la formación tenemos pequeños pedacitos de Ayurveda en donde te enseñamos un poquito cómo entender de qué se trata para que no especules, ¿no? Y que cuando te mencionen Ayurveda sí sepas por dónde irte. Pero bueno, es el uso de las hierbas y del alimento, de acuerdo a los elementos para que tú encuentres equilibrio. A grandes rasgos, Ayurveda describe que tenemos tres doshas, que son características que te rigen hasta cierta forma, ¿no? Y están basados en los elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua se mezcla con todos, entonces no aparece como un dosha independiente. Entonces, por ejemplo, Vata son las personas que estamos regidas por el elemento aire. Y cuando el aire está bien equilibrado en nuestro organismo, en nuestras células, en todo nuestro fisiología,
somos personas muy creativas, somos personas que tenemos una visión más allá de lo que ven los demás, entonces sí aportamos cosas muy importantes, pero cuando nuestro aire, ese bata está desequilibrado, es como el viento, ¿no? Imagínate que hay un tornado y entonces el viento va de un lado a otro rompiendo las cosas y es cuando nos volvemos miedosos, nerviosos, controladores por lo mismo, porque el viento no está estable y eso te genera inseguridad y tú quieres controlar. Entonces, eso es para los que son del viento. Los que somos pita, que es fuego, el elemento fuego tiene que ver cuando está equilibrado con esa persona que llega a un lugar y transforma y dice, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Escucha discutir a los demás y les dice, no, a ver, aquí está todo desorganizado, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a organizar? Y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer aquello. Y es como una persona muy vital, muy llena de energía. Pero cuando está desequilibrado el fuego, entonces es una persona iracunda, una persona enojona, que tiende a darle gastritis, porque de ahí es donde nace la ayurveda, ¿no? A ver, ¿cuáles son las enfermedades de una persona bata y cuáles son las características de las enfermedades de las pita? Y luego vendría el kapha, que son las personas que tienen el elemento tierra un poquito más arriba, ¿no? Entonces, ese elemento cuando está bien equilibrado, las personas CAFA son aquellas que son muy aterrizadas, no tienen grandes explosiones emocionales, como sería con los Bata y con los Pita, y son esa persona que te da paz, que te da estabilidad y que da estabilidad a los lugares, ¿no? Es el que tiene una rutina definida y no la mueve. Pero cuando la tierra está desequilibrada, son personas apáticas que tienden a caer en la depresión constantemente. Entonces, a través de la alimentación, las especias, los médicos ayurvédicos ayudan a los que estamos fuera de nuestro elemento que está muy alto a equilibrar. Siempre en los análisis de Ayurveda, que son cuestionarios muy completos, vas a tener los tres elementos, ¿no? Vas a tener Vata, Pitta y Kapha. Pero si te sale uno muy elevado por encima de los otros, ese es el que está desequilibrado. Y entonces, a través de ciertas herramientas, el médico ayurvédico te lo pone nuevamente para que estén más o menos parejitos, ¿eh? Nunca están parejitos, pero te ayuda a eso. Puede ser a través también de aceites esenciales, de infusiones, como te decía, masajes. Hay algunas cuestiones con la limpieza muy profunda, etcétera, etcétera. Y pues finalmente el yoga, que es, les decía yo, un mundo, yo apenas vislumbro así la puntita del iceberg de todo lo que podría representar. Este, ay, esperen. Muy bien. Entonces, en cuanto al yoga, en la filosofía del yoga hay todas estas, ¿cómo les podría decir? Corrientes o senderos que son muy actuales, definitivamente, no, esto no es cosa del pasado y pues allá sí o así lo hacían hace 2000 años. No, chicos, por ejemplo, en yoga se ven las actividades de la mente. Entonces, la mente tiene actividades que te pueden dispersar y entonces hacer que no tengas la suficiente atención para, por ejemplo, terminar un proyecto, ¿no? Tienes ideas maravillosas y voy a hacer esto y el negocio y aquello, pero de alguna manera tu mente no se presta a que te concentres, te sientes y hagas ese proyecto. Entonces está, por ejemplo, la memoria, el recuerdo, que generalmente van a contraponerse un poquito porque ay, estás, por ejemplo, buscando una referencia en Wikipedia y te encuentras otra imagen, ay, ya te fuiste porque, ay, me acuerdo cuando estaba estudiando y cuando fui a la prepa y que nos pidieron un trabajo. Entonces, imagínate cómo te puede dispersar, ¿no? O de repente estás queriendo revisar algo y te encuentras la foto de tu ex. No, pues ya te fuiste ahí, ay, ¿cuándo empezó con este ex? Ah, ya me acordé, no, ahí está la memoria. Fue en 1900, quién sabe cuánto. Entonces, la mente, por eso hay que entrenarla, porque es muy tendiente a irse hacia otras partes, ¿no? La mente incluso está dividida lo que es la real inteligencia, conocimiento y sabiduría, que es esa que nos es dada de manera natural. No sé si a ustedes les ha pasado
que de repente les viene como un conocimiento que no saben de dónde llegó y que es una certeza de algo que conoces y que lo conoces muy bien. Y luego está el otro, que es la cognición, que es la inteligencia, pues esa que luego miden con el coeficiente intelectual, ¿verdad? Es otra diferente. Entonces, bueno, la mente tiene muchísimas actividades y hay muchas cosas que mueven a nuestra mente y que no nos dejan como cumplir nuestro propósito o lograr trascender o lograr aportar en nuestro 100% y con toda nuestra energía todo lo que podríamos lograr como seres humanos. Entonces, las causas del sufrimiento, por ejemplo, que son los kleshas, que se dibujan a veces como un árbol, en donde las raíces de ese árbol son la ignorancia. La ignorancia, ahí está la raíz de todos los males. También en el budismo así se reconoce, la ignorancia es la raíz de todos los males. Por ejemplo, está ya luego en las ramas, está la aversión. Si tú tienes una aversión, no vas a tener tranquilidad, porque imagínate que tú le tienes aversión a los gatos. Guácala, qué asco, no, es que yo no puedo. Pues cada cuándo te va a aparecer un gato, a cada rato, ¿no? ¿Cuántos amigos tuyos o familia tienen un gato? Entonces tú no vas a tener paz, ¿o sí? Las personas que se mueren de asco con las cucarachas y que no, es que qué horrible, una aversión que hasta les casi se desmayan con las arañas o con los ratones, pues tampoco es como algo muy saludable a nivel mental, ¿no? ¿De dónde viene esa aflicción, ese klesha que tan profundamente genera tanto sufrimiento y dolor? Por ejemplo, el racismo, ¿verdad? La aversión a una persona diferente a ti. ¿Cuánto sufrimiento y cuántas guerras causa y sigue causando la aversión al otro, que es otro ser humano como tú? Entonces, ¿te fijas dónde está la ignorancia? La ignorancia es que no te estás dando cuenta que ese ser humano es tal cual como tú, idéntico. Nada más, pues, estas creencias culturales que nos meten y que están ya tan profundamente arraigadas y que generan sufrimiento. Entonces, imagínate, nada más si esa es una sola causa de sufrimiento. Entonces, también está, por ejemplo, el apego, que podríamos decir que es el apego a los deseos. ¿Cuánto sufrimiento hay por eso? ¿Cuántos maridos han matado a sus esposas por los celos? Porque tienen ese apego, esto es mío, es para mí, nadie me lo va a quitar. Y entre más cosas tengas, más cosas materiales acumules, más sufrimiento vas a tener, menos paz y menos serenidad vas a lograr. Entonces, imagínate qué aflicción tan grande puede ser el apego. Entonces, bueno, de ahí hay otros dos y luego vienen los gunas, que son las sogas, así se les dice, las sogas que de manera natural están presentes en la vida y que también nos pueden estar atando a ciertas aflicciones y no te das cuenta que está ocurriendo eso. Los koshas, que son las capas del ser, tú eres un ser iluminado y te lo dicen en muchos libros de filosofía, muchos filósofos que han trascendido y que tú los ves que tienen una manera de vivir diferente. Hay una luz en ellos muy especial porque ellos ya se dieron cuenta que pues tú no eres el abogado, ni la mamá, ni el músico, ni el terapeuta destacado. Tú eres un ser iluminado, un ser de luz, un ser, se oye raro, perdón, pero un ser que tiene esta energía intrínseca que no cambia y que va a estar ahí, pero empezamos a poner capas encima de ese ser, como las capas de una cebolla, y pues tenemos que ver esas capas y si estamos nosotros atorados en alguna de ellas. A veces también es pues por la edad en donde te toca estar. Y luego los doshas, que es lo que te decía de la Ayurveda. Entonces, todo eso se tiene que ir desmenuzando poco a poco y te decía que, bueno, alguien muy dedicado a estudiar bien los textos, pues va a estar más informado. Pero lo importante, chicos, lo importante es que todo esto tú lo lleves a tu vida cotidiana. ¿Cuándo está operando esta aversión? Pregúntatelo en el día cuando encuentres algo que te da asco y te genera algo así raro.
ahí está presente y te tienes que aprender a observar. ¿Se acuerdan que en la clase siempre les digo, cierra los ojos, conecta con tu cuerpo? Imagínate que hay una parte de tu mente que la sacas y es un testigo que te está observando y que además de estar sintiendo las diferentes partes del cuerpo y lo que se manifiesta en ellas, también está observándose a sí mismo, porque a lo mejor tu mente está haciendo, y se los he dicho, una asana y está enojado porque la mente, porque no le sale, porque te duele, porque te arde, porque te pica. Esas inquietudes tenemos que aprender a verlas porque resulta que así estamos todo el día normalmente, pero no nos damos cuenta. Sí, siempre echamos la culpa afuera, ¿verdad? Es que hace mucho calor, por eso estoy de malas. Es que la otra persona venía muy violenta, venía muy agresiva y quizás no nos vemos a nosotros mismos. Entonces, por eso le puse hasta arriba autoconciencia. Tú tienes que hacerte consciente de todo esto que está desglosando el yoga, que está sistematizando para que tú lo puedas ver y puedas ver cómo está operando en tu vida y cómo puedes ir logrando poco a poco un más equilibrio. Si, por ejemplo, en las actividades de la mente no quiere decir que voy a dejar de recordar o de tener memoria o que me gusta a mí meterme a cursos, sino que voy a empezar a tener un mejor equilibrio. Igual que en los sufrimientos, claro que de repente voy a sentir aversión a lo mejor por un olor, pero me voy a detener un segundo, voy a relajarme un poco y voy a entender que ese olor no es para siempre ni se va a quedar conmigo y que pues tengo que aprender a estar. Y bueno, así con cada una de todas estas partes. Bien, entonces yo les explicaba desde la primera clase esta cuestión de esta pirámide que es los 8 brazos del yoga de Patanjali. Patanjali describe los sutras, que serían como los versículos de ciertos escritos de yoga, pero él desarrolló este que a mí me parece maravilloso, muy entendible para los occidentales, porque resulta que pues tú no vas a llegar aquí, mira, por eso se me hace a veces que les digo, no te creas que solo con sentarte a meditar vas a trascender, ¿sí? A llegar aquí al gozo de la claridad. Mira, empieza aquí en llamas y ni llamas. Esa es la base de la pirámide. Fíjate, disciplina ética con el entorno, personas, naturaleza y animales. Entonces, tú primero tienes que empezar a aportar al universo, al otro, a no dañar, a no generar violencia, se los decía, ahí se llama de ahimsa, que es la no violencia, que es con lo que Gandhi liberó a la India del Imperio Británico. Luego están los niyamas, que es la disciplina ética contigo mismo. Y todo esto se estudia en el programa en yoga y en la certificación, ya sea la de la UDG o la de Yoga Alliance. Entonces, si tú ya practicas llamas y ni llamas, entonces ya empiezas a practicar las asanas para desintoxicar el cuerpo y darle fortaleza y tener salud física. Es para eso las asanas, básicamente la misma función del ejercicio, ¿verdad? Solo que en las asanas tienes un poquito más de oportunidad de reflexionar, por ejemplo, cuando estás teniendo una práctica violenta, ¿no? Que sería, se llama de ahimsa, no violencia. Entonces estás pasando por encima de eso. ¿Qué tan bueno es que tú tengas una práctica física violenta y muy intensa que te deje quemado? Entonces, es una pregunta interesante que se puede hacer cuando haces asanas. En los niyamas hay uno que se llama brahmacharya, que es la moderación. Entonces, por ejemplo, en las asanas, cuando estás practicando, imagínate alguien muy intenso que quiera practicar yoga 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde-noche. Híjole, yo creo que ya no sería tan saludable, ¿no? Entonces, este llama de brahmacharya nos invita mucho a la moderación. Entonces, sí hay más manera de que dentro de las asanas estés reflexionando con llamas y ni llamas. Luego está, ya después, ya que lograste, que ya haces las posturas, que tu cuerpo está más saludable, entonces ya puedes hacer pranayama, que son las técnicas de respiración consciente. Una vez que tú ya dominas el pranayama, ya vendría pratyahara, que es la regulación de los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate que yo me siento o tú te sientas conmigo y yo te digo, cierra los ojos, empieza a respirar.
Inhala y exhala, pero tú estás diciendo, ay, ya iba el camión del gas, ay, con el ruido, ¿cómo me choca? Ay, no, es que quiere decir que tu sentido del oído no lo tienes entrenado, está conectado con tu mente, entonces el oído escucha algo, lleva el impulso a la mente y tu mente inmediatamente reacciona, no responde, reacciona. O estás también así muy tranquilo, sentadito, tratando de hacer meditación y te llega un olor horrible a basura o algo echado a perder y eso ya te saca de tu concentración. O que estás viendo algo y de repente, ay, qué feo se ve eso que estoy viendo, ya te sacó. Entonces, fíjate qué difícil es en realidad la regulación de los sentidos. O estás practicando, dices, qué calor, no puedo más. Entonces, también ahí el sentido del tacto te está trastocando y perturbando la mente. Entonces, ya cuando logras la regulación de los sentidos, incluso les quería platicar que hay maestras mías que me platicaron que en la India hay lugares donde tú llegas a hacer un retiro de yoga. ¿Aquí cómo es? ¿Se han visto esa muy agringado, el retiro de yoga en Tapalpa, todo silencio, donde solo vas a escuchar a los pajaritos y el viento? Eso en la India, no, ¿eh? Hay lugares que en el mero centro de alguna ciudad, con las vacas y los claxons y los indios son ruidosos como nosotros, ¿no? Y gritando y tocando el claxon. Ahí tú tienes que estar meditando. Entonces, si tú ya tienes una buena regulación de tus sentidos, no vas a tener ningún problema y tu mente no va a ser perturbada por todo el entorno. Imagínate qué bonito sería eso, que tu inteligencia, tu amor, tu compasión, tu tolerancia como ser humano no se viera perturbada por los sentidos. Y entonces ya podrías pasar a dharana, que entonces ya es la concentración. En el budismo, en algunas corrientes hay dos tipos de meditación. Una meditación que es acerca de algo que yo te voy contando, yo te voy diciendo, te voy guiando la meditación, y otra en el que solo te vas a dedicar a observar una cosa. Por ejemplo, te puedo decir, hay una meditación que a mí me gusta, pero no la pongo porque a mucha gente le causa dolor de cabeza, que traes los ojos viscos a la punta de la nariz y entonces tú estás meditando sin perder de vista la punta de tu nariz, con los ojos entrecerrados, así como si estuvieran cerrados, pero observando la punta de la nariz haciendo viscos. Otra que está, la que yo les pongo a ustedes en clase, que les digo, concéntrate en tu exhalación. Entonces, bueno, ahí ya vas a estar entrenando la concentración precisa. Y ya después, ya que tienes dominado eso, está Diana, que es ya la meditación, ¿no? Que en teoría, pues pareciera que no estás haciendo nada, pero estás ahí observando qué ocurre en este universo que tienes metido en tu cabeza. Después de muchos años que meditas y pues que ya, imagínate que seas un ser humano que ya no daña a nadie, que ya la violencia está muy a un lado, perdón, ¿eh? Entonces, imagínate que ya lograste eso, entonces vas a llegar a Samadhi, que es el gozo de la claridad y trascendencia. Entonces, tenemos que ver claramente las cosas a sabiendas de que se va a escuchar raro y quizás feo, espero que no les haga shock, y que tú no puedes hacer nada por el sufrimiento del otro. Lo puedes acompañar, puedes tener la compasión suficiente para acompañarlo, para escucharlo, pero ya les ha pasado probablemente personas que ustedes ya saben qué es lo que esa persona tiene que hacer para dejar de sufrir, pero la persona no lo hace, está en un bucle. No pasa mucho en las relaciones, ¿no? Alguna amiga o amigo que lo estás viendo que está en una relación dañina, en una relación que se están ya haciendo daño, o el otro le está haciendo daño a tu amigo, a tu amiga, y pasan 2, 3 años antes de que lo deje. Entonces, a eso me refiero yo. Por ejemplo, los hijos es el ejemplo más claro. Qué difícil. Yo la verdad digo, ay, Dios mío, no me aventé yo a tener hijos porque decía, no voy a poder evitar ayudarlo cuando esté sufriendo.
Y se nos dice mucho eso, ¿no? Incluso en la Biblia hay un pasaje que dice eso, que enseña a tu hermano a pescar, no le des el pescado, enséñalo a pescar. Entonces con los hijos es lo mismo, o sea, se van a tropezar, se van a caer, van a sufrir, van a sentir frustración, a lo mejor alguien los lastima. ¿Y qué crees? Que tú no deberías de hacer nada más que acompañarlo y ver en qué puedes aportar algo, pero de ahí a que tú logres que resuelva a través de ti, entonces ya no. Entonces, imagínense este paquetón tan difícil, ¿no? De llegar a la claridad y la trascendencia, donde te das cuenta que pues vas a estar ahí acompañando a los demás hasta que ellos mismos logren salir del sufrimiento. Y pues bueno, esos son los 8 brazos del yoga de Patanjali. Muy bien. Este se los enseñé, les mandé la imagen, la tienen ahí en los documentos del chat. Entonces, viendo un poquito a los llamas de un lado, los niyamas del otro, y cómo ahí está la raíz de convertirte en un árbol que dé frutos. Los frutos es eso que tú puedes aportar al mundo, a los demás, a la naturaleza. Esos son los frutos. Pero primero hay que tener raíces fuertes. Si tú no tienes raíces fuertes, tu árbol nunca va a dar frutos y probablemente va a ser un árbol frágil que se va a romper al primer reto, al primer desafío. Entonces ahí están los llamas, por eso los tengo separados, no violencia, himsa, satya, verdad, asteya, honestidad, brahmacharya, moderación, y aparigraha es tener lo necesario y ser feliz con eso. No quiere decir que no quieras llegar más lejos, pero que estés contento por lo mientras y no renegando sin agradecer lo que ya te está dado. Pero es más enfocado a los demás, ¿verdad? Estos son enfocados a ti mismo. Sauca, pureza de intención. Se habla de la pureza, pero ¿cuál pureza? La pureza, por ejemplo, es lo que le das de comer a tu organismo, cómo lo alimentas, lo que le das de comer a tus oídos, lo que le das de comer a tus ojos. Esa sería como la pureza. Entonces también hay pureza de intención. ¿Cuál es la intención tuya con estar viniendo a estas clases? ¿Verdad? Nadie me lo ha externado, nadie me ha escrito. Me encantaría que alguno de ustedes me escribiera qué espera de este pequeño esbozo de lo que es el yoga. Y me encantaría saber, ¿no? Está Santosha, que esta silla es contentamiento y gratitud. Tapas, que significa prudencia en este caso. Hay otro sentido que es de tapas, pero aquí no lo vamos a ver. Es Vadhyaya, que es el estudio de sí mismo. Ishvara Pranidhana, que es la dedicación al universo o a un ser superior de lo que tú haces. Miren, no les miento, yo de niña quería ser monja. Nunca me vi con pareja, nunca fui la niña que soñó con el vestido de novia y con los niñitos, no, jamás, jamás. Yo decía, es que yo quiero entregar lo que yo hago a algo más superior, que tenga un impacto más grande. Después, cuando iba a entrar a la preparatoria, yo quería estudiar en la militarizada, yo quería entrar al ejército, pero ya no se pudo por muchas cuestiones familiares. Pero siempre he pensado como que lo que hago debe trascender un poquito más. No es para mí, definitivamente debe ser para los demás. Y qué bueno que también a mí me ayude, ¿no? Y que me haga feliz. Es hasta cierto punto egoísta, ¿se fijan? Porque yo hago lo que me gusta, lo que amo hacer. Pero afortunadamente pensando en esto, quiero que esté dedicado al universo. Bien. Entonces, bueno, aquí ya pasamos a una parte ya más occidental, que sería cómo es como yo lo vi y lo empecé a ver esta cuestión del yoga, la observación de la actividad mental, la observación atenta de la respiración con la intención de disminuir la agitación y la inquietud naturales. No estoy diciendo que esté mal, por ahí alguien me reclamó que no, la agitación, que la mente no es agitada. Sí, sí es agitada. ¿Cómo naces? Tú dime cómo naces. Es más, de que le dijeron a tu mamá que está embarazada hay agitación, nerviosismo, miedo, inquietud. Eso es natural. Es lo que nos ha ayudado a sobrevivir.
Nadie está diciendo, ni es despectivo decir que tenemos una mente agitada. Pues qué bueno que tengas una mente agitada e inquieta, como si fuera un niño de 4 años, se los he dicho en la clase. Porque ¿cómo naces? ¿A poco naces relajado? No, ¿verdad? Naces de la agitación y en una inquietud tremenda. De hecho, pues acuérdense cómo, no sé ahora, ¿verdad? Porque nunca tuve hijos, pero cómo amarraban, yo me acuerdo de chiquita que amarraban a los bebecitos, a mis primos que eran más chiquitos y los amarraban como tamal por la inquietud natural, tanto del cuerpo como del sistema nervioso, ¿verdad? Se descubrió que eso no era nada bueno porque estás impidiendo el crecimiento y la conexión neuronal, ustedes lo saben, que es importante que el cuerpo y el cerebro se comuniquen para que se estimulen mutuamente y haya un desarrollo cognitivo y motor. Entonces, en lugar de ansiedad, nerviosismo y angustia, pero no quiere decir que la agitación e inquietud de la mente, que son naturales, sean siempre ansiedad o nos lleven al nerviosismo o a la angustia. Eso se genera porque no tenemos herramientas para pausar. Entonces la mente va a tener pensamientos y emociones o sí, ¿no? Y también pues el cuerpo que está tan unido a la mente va a estar estimulando constantemente y eso va a generar pensamientos y emociones. Esos pensamientos y emociones van a afectar a tu respiración. Pero si es inconsciente, tú no te vas a dar cuenta. Y a lo mejor estás respirando rapidísimo, de manera superficial, y no te estás dando cuenta. Entonces, esa respiración no es eficiente. Va a afectar a tu frecuencia cardíaca. Entonces, eso va a ser normal. Por ejemplo, yo tengo un pensamiento, ay, estoy echando mucha lonjita, voy a empezar a hacer ejercicio, ¿no? Porque me deprime, que estoy empezando a echar pancita y lonja. Hay una emoción ahí. Ay, perdón. Discúlpenme, discúlpenme, les decía yo que tenía que llevar mi coche al taller para la verificación y ya me hablaron que ya está. Perdón. Entonces, bueno, eso va a ocurrir. Luego me voy a subir a la caminadora o me voy a salir al parque y voy a empezar a estar respirando, me voy a empezar a agitar y eso va a elevar mi frecuencia cardíaca. Eso es natural, normal y se recomienda, ¿verdad? Que haya fluctuaciones en la frecuencia cardíaca para mantener entrenado al corazón, al sistema cardiovascular. Pero imagínate que es en realidad por una emoción imaginada. Por ejemplo, los celos. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me marca? Es que ya vio mi mensaje y no me ha contestado. Y pues, ¿qué estará haciendo? Ya se tardó. Seguramente está con esa compañera de trabajo o seguramente está con ese compañero de trabajo, y empiezas a generar unas emociones que vienen de un imaginario, por eso les decía lo de la imaginación también es parte de las actividades de la mente y a veces no es tan buena. Entonces tú ya estás empezando a respirar agitado porque estás teniendo un pensamiento y una emoción o varios pensamientos y emociones y entonces subes tu frecuencia cardíaca sin ningún motivo justificado como hacer ejercicio. Pues eso no puede llegar a buen fin. ¿Cuántas veces al día pasaría eso, no? Cuando tienes una preocupación, a lo mejor pediste dinero prestado y no tienes para pagar y entonces se te cierra el mundo, no sabes qué hacer, no ves posibilidades, no quieres ser honesto. Acuérdense que vienes hoy en llamas y ni llamas la honestidad. No quieres ser honesto con la persona que te prestó y decirle la verdad, ¿sabes qué? No tengo el dinero y no sé cuándo lo voy a tener. Y ya te generó agitación, ya estás respirando inconscientemente rápido y tu frecuencia cardíaca va a subir. Hay una fábula, se podría decir, o cuento tibetano, que dice que cuando tú estás en el cielo de las almas, pues de repente ya te dicen, Claudia, ya vas a ir al paraíso terrenal y te vamos a conceder 8 millones de respiraciones. Y ahí viene Claudia acá a la tierra a disfrutar de todo lo que tenemos aquí. Pero resulta que Claudia es
es una persona miedosa, estresada, que se altera con facilidad, que su mente sobrepasa la agitación natural, que es muy enfermiza, etcétera, etcétera. Y entonces va a estar respirando inconscientemente muy rápido, le va a subir la frecuencia cardíaca y esas 8 millones de respiraciones que el universo le regaló, se las va a acabar en 30 años. Se me hace muy interesante que lo pongan así. Entonces, por eso, en el budismo y en algunas otras prácticas, el objetivo es disminuir la agitación mental, o por lo menos tener la herramienta de poder hacerlo, ¿no? De que si yo ya me di cuenta que estoy agitado, que me estoy poniendo de malas, que estoy respirando de manera superficial, que ya me subió la frecuencia cardíaca, ¿sabes qué? Bájale. A ver, siéntate, agarra un vaso con agua, tómalo poco a poco, para que no llegues a la ansiedad, al nerviosismo, a la angustia. Muy bien. Ah, y la otra es lo que ya les he contado también desde la primera clase. Dar equilibrio al sistema nervioso. Ya dijimos que nacemos con el sistema nervioso simpático, así nacemos con ese software, ¡pum! Se prende inmediatamente, te agitas y empiezas a generar cortisol, adrenalina, noradrenalina, dopamina, porque eso se necesita para estimularte. Claro que cuando eres bebé, tú no le debes al SAT, no te llegan correos del SAT, no le debes al banco, no te estás divorciando, no tienes problemas con tus hijos, con tu pareja, ¿verdad? Entonces, a los bebés, pues ya cuando el ciclo circadiano, el ciclo biológico de la naturaleza ve que baja el sol, ¿no? Y empieza a generar melatonina y serotonina y otras sustancias para que el bebé se duerma, porque no hay ningún interruptor o algo que lo interrumpa el proceso. Pero ¿qué tal nosotros, verdad? O sea, estás en la noche y luego cuando tienes pareja, llegas y llegas a hablar de problemas. No llegas a relajarte, a platicar bonito, no sé, no sé, yo no tampoco tengo pareja, no vivo con nadie, pero se me hace complejo porque sí lo viví cuando llegué a tener pareja, pues como no te ves todo el día, llegas y cuando llegas, oye, ya se acabó el gas y no pagaste el teléfono, problemas, problemas, problemas. Entonces quiere decir que estás interrumpiendo constantemente la activación del sistema nervioso parasimpático y dejar descansar al sistema nervioso simpático para que llegue después el descanso, el sueño profundo y entonces tu organismo se repare y haga que se vayan todos los desechos, que el hígado haga la limpieza, que los riñones hagan la limpieza. Entonces, interrumpimos constantemente y por eso pongo a flash. ¿Cuántos de nosotros andamos así todo el día? No tenemos tiempo de nada. Ya ven, no tienen tiempo de tomar la clase ni de conectarse al Zoom. Entonces, estamos gruesos en ese sentido, chicos. Y lo peor, ¿saben qué es de repente ya? Pues como ya tomarlo como parte natural de la vida al grado de no darte cuenta. El otro día les conté el caso de un empresario que estaba yo en una empresa precisamente dando una conferencia acerca del estrés. Y cuando platiqué esta historia tibetana, ¿no? De que el universo te concede cierto número de respiraciones y que si estás muy agitado sube tu frecuencia cardíaca y no descansas. Y él levantó la mano y dijo, yo quiero exponer mi caso. Dice, yo soy dueño de esta empresa y según yo llevaba una vida muy sana, me levantaba todos los días a correr, desayunaba muy bien en mi casa, luego ya me venía a la empresa, luego a comer a la casa, no tomo, no fumo, y yo dormía 8 horas, ¿verdad? Bueno, pues le dio un infarto. Entonces tuvo que ser a corazón abierta la operación y el doctor, le decía al doctor, pero ¿por qué me pasó eso? Si yo soy muy saludable, mi estilo de vida es muy bueno. Y el doctor le dijo, no estás durmiendo bien. Pero me acuesto 8 horas, estoy seguro que no, le puso el monitor, ya saben, y resulta que él estaba durmiendo, en realidad entraba a la fase REM de sueño profundo, nada más 12 minutos. O sea, imagínense estar acostado 8 horas en las fluctuaciones de las 4 estados de la mente y no llegar a estar en el sueño REM, que es donde tenemos que estar 4 veces durante la noche. Haz de cuenta, si tú duermes 5 horas en la noche, pero esas 5 horas entras 4 veces a la etapa REM, entonces vas a despertar descansado.
Entonces, por eso es tan controversial decir cuántas horas se debe dormir alguien. Bueno, claro, qué bueno que estés acostado 8 para darle reposo a tus articulaciones y tus tejidos conectivos. Pero en realidad, si no vas a estar en sueño REM, no vas a descansar. Entonces, él se encontró con esa sorpresa. Creo que tenemos que estar más o menos de 40 minutos a 1 hora en esas fases, ¿no? Dividido en minutos. Pero bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, en cuanto a la cuestión física, pues sí, tienes que trabajar sobre tu simetría corporal, tu higiene postural, ¿no? El cuidado de la postura, la organización armónica de las funciones corporales que también necesitan espacio, tu diafragma necesita espacio, tus intestinos necesitan espacio, tus riñones necesitan espacio, necesitas alargar los tejidos para que el sistema linfático, los ganglios también tengan un poquito de ese estímulo hacia la apertura y el espacio. Y en lugar de que haya deterioro temprano de habilidades, incremento de lesiones y pérdida de funciones corporales, ¿no? Ustedes me imagino que lo ven los que son fisioterapeutas en personas que tienen ya muchos problemas de una marcha irregular y pues estas escoliosis tan extrañas y rotaciones del torso que no nos damos cuenta. Entonces, sí, la práctica de asanas te va a ayudar a esto, pero aquí es donde viene el truco, ¿no? De decir en qué momento entra la mente. Por más que yo intente mantener mi simetría estructural, si yo sigo, por ejemplo, siendo una persona depresiva, insegura, con miedos, voy a seguir teniendo hipercifosis, ¿no? Incrementando mi curva cifótica porque me voy a estar doblando hacia adelante, ¿no? O enchuecándome, o con las rodillas en valgo si soy una persona tímida. Entonces, sí tiene que haber una reflexión emocional que tiene que ver con cómo me siento y por eso es tan importante esta parte del yoga terapéutico en donde siempre va a ser primordial y lo más importante, qué sientes, dónde lo sientes y cómo lo sientes, que es lo que les repito todas las clases y qué está haciendo tu mente con eso. ¿No? Porque a lo mejor yo ya me acostumbré a ser depresivo, a estar triste y yo no me siento cómodo, aunque yo sé que no sé, perdón, que sea malo, yo ya me siento cómodo ahí, no voy a querer salir, aunque tú me digas, enderézate. O al revés, ¿no? Las personas un poco con un ego un poco muy ancho, ¿no? Que se sobresalen y que les dices, relájate un poquito, suelta porque tienes mucha tensión. Pero a lo mejor ellos ya se acostumbraron a vivir así, no conocen otra manera y va a ser difícil que yo les cambie su estructura, ¿verdad? Pues es muy hermoso este camino en el que logras dejar de ser juzgador del otro, ¿no? Y empiezas como a tratar de ver por dónde sí. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, está este pequeño recuadrito que es lo que yo creo que es Pilates, por ejemplo, calidad en lugar de cantidad y precisión en lugar de rapidez. Y yo creo que ahí va implícita la madurez emocional y la madurez corporal en que tú ya no estás buscando eso, ya no estás buscando ni cantidad ni rapidez, sino calidad y precisión. Entonces tenemos muchas habilidades físicas que podemos desarrollar, pero generalmente tanto en yoga como en pilates, pues se van a impulsar más la coordinación, la agilidad, el equilibrio, la precisión, ¿verdad? No estamos peleados con esto, pero yo le iría un poquito más a esto hacia los deportistas de alto rendimiento, y yo no soy un deportista de alto rendimiento. Y la que no se ve, que también es una habilidad física, tendría que ser el descanso, ¿no, chicos? Conservar, preservar las funciones finas para desacelerar el envejecimiento prematuro y tener una vejez menos dependiente. Entonces, para eso sería la práctica de asanas y que ojalá que se pudiera combinar con los conceptos como lo hacemos en Casa Yoga, en el programa en yoga y en la certificación. Vamos uniéndolo a un autoconocimiento, a una autorreflexión que te ayude a ser más integral. Sí, adelante, Luneta. Esto también ya se los había pasado al chat. Lunetita.
que son las actividades precisamente, ¿no? De que en las fluctuaciones de la mente, que eso es lo natural, la mente no puede ser completamente estable. A lo mejor si te vas a una montaña y te encierras en una cueva, quizás, ¿no? Pero la mente no es estable, fluctúa y eso es saludable porque, por ejemplo, aquí en donde es el beta entre 14 y 30 Hz de actividad, pues vas a estar estresado, vas a estar dinámico, vas a estar haciendo cosas de sobrevivencia. Luego viene esta otra, ¿no? En donde voy a estar haciendo quizás cosas más agradables, que ya no me va a subir aquí la frecuencia cardíaca, ni voy a tener pérdida del aliento, ni voy a estar sudando, como ahorita vieron cómo empecé a sudar. Pues bueno, eso es natural. No lo voy a poder evitar si yo vivo en este mundo, en este tipo de cultura y sociedad. Entonces luego viene este alfa, ¿no? Que es entre 8 y 13 Hertz. Entonces ahí están los picos de actividad eléctrica y ahí ya está la transpiración normal, salivación normal, la frecuencia cardíaca normal. Entonces el ritmo respiratorio se regula, los patrones de sueño son más serenos. Esto, por ejemplo, chicos, es lo que tendríamos que hacer 3 horas antes de acostarte. Llegar a tu casa, hacer algo que te gusta, que disfrutas. No sé, escuchar música, cantar, bailar, prepararte un tecito, leer, cosas que te gusten de verdad. Pero 3 horas antes, métete a dar un baño, refréscate antes de acostarte, prepárate una cena rica 3 horas antes de dormirte para ir bajando el sistema nervioso simpático y que descienda el cortisol y la adrenalina y la adrenalina y la dopamina y que empiece otra vez el sistema parasimpático a activarse. Luego, pues ya vendría que sería, por ejemplo, si estás meditando o cuando estás muy concentrado en algo que realmente te nutre internamente, incluso puede ser una caminata en el parque, disfrutando de los árboles, etcétera. ¿Qué sería la inquietud, verdad? Que, ay, es que mira, dejaron aquí a que su perro hiciera popó, guácala, gente cochina, chalala, chalala. Uy, otra vez ahí va. Entonces, no es tan fácil, chicos, no es tan fácil, pero bueno, eso ojalá que yo cuando tenga unos 70 años haya logrado un poquito más de serenidad. Pues bueno, luego ya de este viene este otro, ¿no? Y entonces aquí si se fijan es el delta de 0 a 4, que es donde está el sueño REM entre este y este. Entonces tú vas a estar en teta, delta, que serían los ideales, y es cuando te despiertas sonriendo y feliz porque dormiste y descansaste increíble. Pero la realidad es que generalmente también esto ocurre cuando estás dormido, ¿eh? Si tú estás dormido y empiezas a tener pesadillas porque traes broncas en el trabajo o con una persona muy importante en tu vida y estás peleadísimo, vas a estar hasta acá y luego acá y hasta acá y luego acá y hasta acá. Entonces, por eso cuando hablamos de calidad de sueño, también estamos hablando de una calidad ya de regulación emocional, de salud física, orgánica. Por eso se habla de la medicina del estilo de vida. Pero dudo mucho que vean esto, no sé la formación cómo sea. Ojalá que sí les den algo de todo esto. Claro que les dan mindfulness, yo espero que lo expliquen, porque las prácticas de mindfulness quieren lograr esto, ¿no? De estar aquí, tener la herramienta para descender por lo menos hasta aquí, ¿no? Bueno, el yoga es un sistema de salud y bienestar integral, chicos, con muchos procesos que nos llevan a tener una buena salud física y mental. Y cuando tu cuerpo está sano y tu mente logra serenidad, puedes sentir una conexión más profunda contigo mismo, con tus semejantes y con la naturaleza. Sus beneficios se reflejan en todos los sistemas corporales, endocrino, respiratorio, digestivo, de órganos de eliminación, circulación, nervioso, cardíaco, postural, celular, etcétera, ¿no? Por eso genera una buena calidad de vida. Pero como les decía, no podemos obligar a nadie, ni tampoco nosotros mismos tenemos que hacerlo con esa intención como si fuera, debo de hacer yoga, o sí. Pues, ¿por qué no? Porque hay muchas otras maneras en las que tú puedes buscar lograr esto, ¿verdad?
Muy bien, entonces, bueno, todo viene de estar bien con uno mismo. Ese es uno de los parámetros para un servicio de calidad mundial. Ya les había platicado eso, que yo veía a los fisioterapeutas de acá de la clínica Mundo Físico que se paraban afuera de mi casa a comer papitas, gansitos, un chocomilito de esos que venden, y pues yo los veía gorditos, bueno, se iban a fumar su cigarro. Decía, no creo que estas personas estén bien consigo mismas. ¿Cómo será el servicio que otorgan al otro? Y aunque lo otorguen bien, ¿cuánto les puede durar? Porque eventualmente van a enfermarse. ¿Y qué va a pasar? Entonces, ese es el parámetro. Si uno quiere dar un excelente servicio, es estar bien con uno mismo. Entonces, si te fijas el yoga, lo mismo que en la pirámide de Maslow, pues también se basa en necesidades fisiológicas, en la necesidad de sentirte protegido, de sentirte seguro, pero desde ti mismo, ¿no? De que no dependas del otro para tú sentir esa seguridad. Yo les explicaba que lo ligo mucho a decir, estoy tan seguro de mis capacidades que nunca he tenido que pedir trabajo, porque siempre que he trabajado en un lugar, estoy bien conmigo mismo, doy un excelente servicio y se me recomienda a otras partes. Entonces, generalmente me salgo de un lugar porque me ofrecieron otro, no porque me corrieron y yo tuve que buscar. Eso es estar bien con uno mismo en este sentido, ¿no? De esta vida en la que tenemos que estar dentro de la mecánica de la productividad. Entonces, pues en cierta medida el yoga es un sistema de bienestar que te va a proporcionar precisamente eso, estar bien contigo mismo. Hay otros, por ejemplo, el que conocemos aquí no se ve, pero dice ejercicio. Entonces, es el más común que decimos, y bueno, así nos enseñan en cultura física o educación física, ejercicio, nutrición y descanso. Bueno, y tiene poco que se incluyó el descanso. Antes era así como una salpicada, ahora ya se le da más relevancia porque el descanso implica muchas cosas. Y luego está el del wellness, que a mí me fascinó, me enloqueció hace en 2013 cuando empecé a estudiar el wellness, que pues claro que son varias esferas, ¿no? Yo no es nada más el físico que implica la nutrición, el descanso y el ejercicio, sino también lo laboral. ¿Cómo puedo buscar yo estar bien en el lugar en donde trabajo, tener finanzas sanas, tener una regulación emocional, también estar bien con los demás, con mi familia, con mi comunidad, con mi vecino, y pues también esa conexión que les decía yo, con sentir que, pues, tú eres parte de algo más grande. O sea, para mí eso es lo que es ser espiritual, ¿no? Cuando veo un bebé, cuando veo una mascota, cuando veo la naturaleza, yo me siento así chiquitita y digo: "Híjole, este, qué maravilla quien haya creado esto. Yo quiero quedar bien con esa persona", o lo que sea, con esa energía que creó todas estas maravillas. Para mí eso es lo espiritual. Luego está este que seguramente también ya lo conocen, de las zonas azules, de Dan Buettner, que fue un periodista del New York Times, que él quería hacer un reto para estar en el récord Guinness de recorrer en bicicleta desde Alaska hasta la Patagonia. Y en todo el trayecto que él venía desde Alaska, empezó a encontrar estas partes del planeta que se ven ahí en el mapita, que les llamó zonas azules, en donde no hay enfermedades crónico-degenerativas en la cantidad que tenemos nosotros, ni cáncer, ni Alzheimer, y las personas mueren entre 100 y 115 años en excelente estado físico, o sea, no duermen, no, perdón, no mueren en un deterioro muy malo. Él en su libro, que está muy interesante, se los recomiendo, nos dice lo mismo que el yoga, fíjense qué chistoso, por eso lo puse en rojo, fíjense bien. Para mí, llamas y mi llamas de los 8 brazos del yoga de Patanjali es tener un propósito de no violencia, ¿verdad? Contentamiento, gratitud, etcétera. Para mí esos son los propósitos. Mantenerse cercano a la familia, que ahí dice, ¿no? En los llamas, no dañar a la naturaleza, ni a los animales, ni a tus semejantes, una vida social activa, ¿no? Cuidar de tu entorno, cuidar de tus amigos, crear una comunidad, que eso es lo que se logra cuando tú estás en el cuidado de los demás, hay este sentido de comunidad.
Bueno, controlar el estrés. A mí la palabra controlar no me gusta, luego les voy a explicar por qué, pero yo lo digo regular porque el estrés es inevitable en esta cultura que vivimos. Para mí es inevitable, entonces no puedo hablar de controlar porque entonces me voy a sentir, ay, estoy estresado, qué mal, qué tonto soy, estoy estresado. No, pues no, eso es lo natural. Yo hablaría de regulación del estrés, perdón. Dice aquí moverse, por supuesto, y ahí están nuestras asanas de yoga, parar de comer antes de estar lleno, que es autoconciencia, privilegiar las plantas en la comida, que también es autoconciencia, moderar el consumo de alcohol, que brahmacharya, ya lo decíamos, moderación, ¿verdad? Bueno, una de mis socias, la maestra Casia, los que se metan a Casa Yoga a estudiar, si Dios quiere, ¿verdad? Y ustedes quieren, somos tres maestras las que damos, pues todo lo que es la educación continua, que es mucho. Tenemos alumnos que tienen 8 años con nosotros, 10 años. La formación dura 3 años, la de Yoga Alliance, 2 años, la de la Universidad de Guadalajara, pero todas tienen continuidad. No porque nosotros quisimos, sino porque ya cuando el alumno se va a graduar nos dice, pero ¿cómo? Ya voy a salir y qué voy a hacer. Y bueno, entonces creamos continuidades. Entonces sí es educación continua. Y una de mis socias se fue a esta universidad con una beca que es a la Universidad de Esviasa de Swami Vivekananda. Ahí hay otros estilos de yoga, ¿eh? Muy diferentes a los que hacemos nosotros, de yoga Anusanahana y Samtana. Este señor, este doctor, porque él es doctor, tiene un doctorado, no me acuerdo si en fisiología, vino cuando estuvo la India de invitada en la FIL y pues él es yogi. Esta universidad tiene tratamientos alópatas en todas las especialidades, psiquiatría, cardiología, etcétera. Y los que ya son médicos en esas especialidades o ya tienen sus doctorados, tienen su educación continua en yoga, con diplomados, maestrías y doctorados en yoga. Entonces, bueno, si realmente quieren estudiar yoga, ahí es donde tienen que ir, no a un retiro así de esos fancies un poco extraños a veces que decimos nosotros como hippies, ¿no? Digo, no les quito mérito porque es muy bonito las comunidades que se forman, pero estudio con filosofía, teoría, medicina ayurvédica, es aquí en esta universidad. Muy bien. Entonces, ¿qué te enseñan allá en la escuela? Que las enfermedades, que es por lo que muchas personas llegan a yoga, porque ya fueron a este y a este otro y al de allá y al de acá, ya intentaron hacer ejercicio, ya intentaron meterse al gimnasio y siguen enfermos. Entonces ellos dicen que la enfermedad empieza en la mente psíquica. La enfermedad primero es psíquica, por lo que les decía. La agitación natural de la mente, si no la contienes, si no la moderas, si no la entrenas, se desborda y entonces es cuando empiezas a tener estas emociones muy dañinas como la angustia, la ansiedad, la depresión, el miedo desbocado, etcétera. Luego se vuelve psicosomática, entonces la tienes en la mente, pero ya empieza a trastocar un poquito el soma. Ya me duele mucho el cuello, ya todo el día me duele la espalda baja, etcétera. Luego ya se convierte somática, va a estar todo el tiempo, ahora me dio colitis, ahora me dio gastritis, ahora traigo bronquitis, ahora me enfermé de esto y me enfermé de aquello, etcétera, etcétera. Y ya la última etapa de la enfermedad es la orgánica. Entonces, por eso es por lo que están un poco esta controversia que dicen, bueno, ¿por qué en el occidente tratan al órgano si la enfermedad no empezó ahí? ¿No? Es que tú tienes pancreatitis y tú tienes gastritis, es tu estómago el que está mal. Híjole, pues no, porque a veces tienen tratamientos años y la persona sigue igual, ¿no? Yo no estoy peleada con ninguna de las dos versiones. Cuando ha sido necesario, claro que voy al doctor y tomo medicina, pero no quiero que se vuelva una necesidad. Quiero explorar dentro de mí cuál es la emoción y cuál es el estado anímico o el recuerdo o la memoria o el trauma que me está llevando a desarrollar esos síntomas. Entonces me encanta esta otra imagen del otro lado porque
Creo que también les mandé el video de Monkey Mind, pero se los vuelvo a mandar. Dicen los budistas que todos tenemos mente de changuito, sin excepción. Y los changuitos tienen mucha energía y son inquietos y son curiosos y quieren descubrir, pero al mismo tiempo también son muy impulsivos, ¿verdad? Y se pelean rápidamente por cuestiones, por una banana, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos que entrenar a ese changuito, que es muy sano, que es bueno, porque nos ayuda a estar activos y a estar estimulados, pero también tenemos que ayudarle a que descienda, ¿no? Y lo mismo que hemos venido hablando. Y pues ya, eso es todo, chicos. Se las voy a dejar así, espero que la vean, que tomen nota si es que quieren. Hay otra parte que ya no vamos a ver hoy, que es acerca de pues los diferentes senderos para estudiar yoga, ¿sí? Entonces, no es uno mejor que el otro. En el transcurso de que tú estudias yoga, puedes elegir un sendero. Nosotros tenemos una amiga que se fue a vivir a Francia. Ella intentó por todos los medios de hacer asanas, se los juro que le echó muchas ganas y se metía a la formación y se metía a yoga terapéutico y nomás él no, con el cuerpo no se le dio. Entonces ella decidió irse en el sendero de ñaña yoga, que es el yoga del conocimiento. Entonces esta mujer sabe mucho, impresionantemente, de Patanjali, del Bhagavad Gita, del Mahabharata, de una serie de filósofos impresionantes, de los Upanishads, que son otra corriente filosófica, Samkhya, una cosa impresionante que sabe ella porque pues tiene ya 25 años dedicándose al estudio de los textos de los diferentes filósofos. Y eso le genera a ella mucha autorreflexión, autoconocimiento, etcétera. Pero ya será tema para otra clase. Les deseo que tengan un feliz 10 de mayo. Y pues, namaste, chicos.